Ya está Marina, ahorita sí ya está grabando y ya está en YouTube. Mira, mutea algunos micrófonos porque creo que hay un poco de... Ah, no, ya. Ok. All right. Y si pueden poner todo su micrófono en silencio, lo voy a hacer además. Okay. Buenas noches. Ok. Erika lo hizo por mí, porque yo no sabía cómo hacerlo. No sé cómo lo hizo, pero ella lo hizo. Así que, bueno, voy a presentar a nuestra maestra del día de hoy, de esta noche. Su nombre es Tania Cepeda. Ella es educadora y teóloga, además de ser una excelente violinista. Su enfoque es vivir acorde al propósito de Dios, compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Ha impartido la palabra de Dios en diferentes conferencias y estudios bíblicos de Bella por Gracia. Otra vez les pido disculpas por el ruido, que todos todavía están despiertos, pero Tania, te damos la bienvenida. Gracias por enseñarnos el día de hoy y la palabra que nos traes este día a este estudio, nuestro último estudio de Bella por Gracia. De verdad, gracias también a Dios por la palabra que Él puso en tu corazón, que les habíamos dicho en el chat que esta palabra es una palabra que el Señor le dio en un sueño a Tania, ¿verdad? Entonces, acorde a esta palabra, Tania nos trae una palabra del Señor, de la Biblia, ¿verdad? Y también lo que ella nos va a estar contando y nos va a estar compartiendo en esta noche. Así que solo les voy a pedir que cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu amor, gracias por esta oportunidad que nos das de estar juntas otra vez, Señor, y poder recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias por tu amor, Señor, hacia cada una de nosotras, Señor, esa preparación que tú tienes para nosotros. Gracias por despertarnos, gracias por prepararnos para estar listas, Señor, para tu segunda venida. Sabemos de que ya vienes, sabemos que nos estás levantando, que estás levantando a tu iglesia, estás preparando a tu novia, Señor, y nosotras no nos queremos quedar atrás, queremos ir con el remanente, queremos estar al pie del cañón con el remanente que tú tienes, Señor, queremos ser parte, no nos queremos quedar atrás, Padre. Te damos la gloria y te damos la honra y la alabanza a ti. Y bendice, señora Tania, úsala en esta noche y te doy gracias por los corazones abiertos. Te pido que quites toda distracción, Señor, que hayan corazones dispuestos en esta noche para recibir la palabra que tú tienes para nosotras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Entonces te dejo el tiempo, Tania. Muchas gracias, Marina. Solamente, Marina, me decían ahí que si colocaste el pin para que no se vean las cámaras en YouTube. Listo. Gracias, Marina. Buenas noches a todos. Dios les bendiga. La verdad es que un privilegio el poder compartir con ustedes esta noche esta última lección que estuvo agregado, pero yo creo que todo está dentro del propósito de Dios y vamos a ir conociendo lo que el Señor tiene pues para cada uno de nosotros, porque yo creo que el Señor no es a una persona que habla, sino habla a toda su iglesia y cada uno de nosotros somos esa iglesia. Como les comentaba Marina, precisamente pues el Señor me mostró algo muy especial a través de un sueño, pero vamos a verlo con el filtro de la palabra de Dios, que es siempre pues nuestra base, ¿verdad? Y sobre lo que nosotros debemos de guiarnos para saber si esa palabra viene del Señor o no. Entonces, si me permiten, yo voy a empezar a compartir la presentación de hoy. Voy a compartirla acá. Y aquí está. Entonces, vamos a colocarlo. Y que sea el Señor el que hable a través de esta enseñanza. Entonces, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Vamos a conocer una historia de santidad. A lo largo de todas estas semanas se nos ha estado enseñando sobre diferentes personajes de la Biblia, hombres y mujeres de Dios que demostraron
tener el valor para seguir a Dios, porque de verdad hay que tener valor para seguirlo. Y vamos a conocer a uno de esos personajes, uno de los que en particular para mí es uno de los más extraordinarios, porque se muestra a lo largo de toda su vida un hombre intachable en medio de las situaciones más complicadas que pudiéramos imaginar. Entonces, hemos titulado a esta lección del día de hoy, Una historia de santidad. Y aquí viene la pregunta retadora, ¿qué estamos haciendo realmente con nuestra santidad? ¿Qué es a lo que el Señor nos está llamando? Es lo que Él nos está hablando. ¿Cómo vamos a subir a ese siguiente nivel con Dios? Viviendo en santidad. Y es sobre eso lo que vamos a hablar. Entonces, estamos viviendo tiempos difíciles. Yo creo que para nadie es un secreto. Estamos viviendo en un tiempo de enfermedades, en un tiempo de guerras y rumores de guerras, en un tiempo de escasez, dificultad económica, en algunos lugares de hambre. Estamos viviendo en tiempos de degeneración. Estamos viviendo en tiempos donde nuestra libertad de fe está siendo atacada más que nunca. Y vamos camino a que las cosas se compliquen aún más, donde no podamos hablar con libertad de en quién hemos creído y cuáles son nuestras convicciones. Entonces, en medio de todo esto, la pregunta que nos hacemos aquí, ¿qué es lo que espera de Dios de nosotros para este tiempo? Y es aquí donde quiero contarles esta experiencia que yo recién tuve hace un par de semanas. Comentarles pues que yo tuve un sueño y en este sueño contarles que estaba yo en el suelo, en una esquina, sentada, muy triste, sollozando o llorando. Y en esa oración yo le decía al Señor que yo ya estaba cansada de todo esto que estamos viendo, o sea, que era una locura y que cuando realmente iba a terminar porque estaba ya agotada de verlo. Y le decía al Señor, de uno o de otro nos quieren aniquilar, aún desde los cielos, aún desde los mismos alimentos, de todo lo que nos rodea, buscan la forma de cómo hacernos daño y quieren hacer daño a tu creación. Señor, quieren destruir a tu creación, no lo permitas. Pero en esa misma oración también le decía yo, Señor, pero tampoco te puedo pedir que se quiten las cosas y que sigamos viviendo como antes, porque la realidad es que la humanidad va de mal en peor. Y la única solución que ha sido Jesucristo la han rechazado. Entonces ya no hay más solución para la humanidad si han rechazado a Jesús. Entonces yo lo que te pido, Señor, es que vengas pronto, porque tú mismo lo has dicho, que la humanidad es mala desde su juventud. Entonces ven pronto, Señor. Y en esa oración le sigo yo diciendo al Señor, en ese sueño, le digo, bueno, y mientras tanto, Señor, ¿qué hago? Dime qué hago. Y me da risa, ¿verdad? Lo que le digo, o sea, se oye gracioso, ¿verdad? Pero a veces es lo que nosotros hacemos. Le digo yo, Señor, bueno, en mi caso, pues, tengo mis cositas, ¿no? Pero no soy tan mala. Pero en el mismo momento que yo iba diciendo eso, venía a mi mente todas aquellas cosas pecaminosas que yo sé que a Dios no le agradan de mí y que yo sé que debo de cambiar. Y en ese momento escucho la voz del Señor que habla directo a mi corazón. Y la primera palabra que en este sueño Dios me habla es purifícate. Esa es la palabra. O sea, el Señor no me dijo, sí, estás haciendo las cosas bien, sí, hay algunas cositas, pero sí, no hay problema. No, el Señor me dijo, purifícate. Y me hacía entender que no se trata de que tengo algunas cosas pues medio buenas, ¿verdad? Y que no soy tan mala, sino que yo debo de purificarme, o sea, no debo de poner excusas, ni debo de justificarme ante lo que yo hago. De ahí me sigue diciendo el Señor, entra en ayuno y oración. Y me dice algo que me impacta también mucho porque es realmente un talón de Aquiles en mi vida. Aléjate de la televisión y el celular.
y entonces te diré qué tienes que hacer. Miren, han sido palabras que yo no he podido quitar de mi mente y que me confrontan en cada momento, porque uno es consciente de sus propias debilidades y de las cosas que uno realmente tiene que mejorar en su relación con Dios. Y sé que tengo que mejorar ese tema de la oración, el tema del ayuno, y sé que tengo que alejarme de estas cosas que parecieran en un momento dado inofensivas, pero de alguna manera nos aleja de lo que el Señor quiere para nuestras vidas, que es la santidad. Porque una imagen es suficiente para contaminarnos. Unas palabras, un audio que no es adecuado es suficiente para contaminarnos, aunque solo sea pasarlo por pasar. Y el Señor espera purificación total, no a medias. Y entonces es algo que ha estado fuerte, muy fuerte en mi corazón y que yo creo que es una palabra para todos. Yo se lo compartí a Marina y me decía Marina, Tania, esto es para todos. Compartámoslo en el estudio. Y ok, esto hay que compartirlo porque es una palabra de Dios para todos. Y buscando en la palabra yo decía, Señor, hemos estado hablando de personajes, tú nos has hablado a través de las historias de la Biblia, ¿de quién hablamos, Señor? Y el Señor puso en mi corazón la historia de Daniel. Y es sobre él que vamos a hablar. Y vamos a ver cómo estas cosas que el Señor a mí en ese sueño me pidió eran las cosas que Daniel hacía. Y vamos a ver también cuáles fueron los resultados en la vida de Daniel, a pesar de todo lo que él experimentó. Entonces, vamos a ver sobre él. Vamos primero a entender un poco el contexto de Daniel. ¿Dónde estaba Daniel? Daniel también estaba en medio de tiempos difíciles, así como nosotros. En primer lugar, Daniel sufrió la deportación de su tierra amada, Jerusalén, a manos de Nabucodonosor. Nabucodonosor invadió Jerusalén alrededor del 597 a.C. y hubo una segunda invasión en el 587. En esta segunda invasión es cuando es destruido el templo y la ciudad. Por el contexto de lo que nos habla Daniel en el primer capítulo, él estuvo en la primera deportación. Podemos imaginarnos entonces a un jovencito que es arrancado de manera violenta de su tierra, de su hogar, de su familia y llevado a una tierra totalmente desconocida donde él, estoy segura, no quería, no hubiera deseado, no era su intención. Sin embargo, era lo que le estaba tocando vivir, ir como prisionero. Cuando Daniel llega a Babilonia, lo escogen junto con otros jóvenes para ser instruidos en toda la cultura babilónica, porque la intención de Nabucodonosor era formarlos en esa cultura, quitarles toda su esencia, su cultura, su fe, lo que ellos tenían, lo que ellos representaban, y volverlos hacia la cultura babilónica para ser un referente al resto de su pueblo. Esa era la intención. Y miren hasta dónde llega esa imposición en la vida de Daniel. El nombre de Daniel significa Dios es juez. Y se lo cambian por Belsasar, que significa Bel le ayuda o príncipe de Bel. Y Bel era un dios babilónico. O sea, era tan fuerte esa imposición que cambian su nombre, que daba gloria a Dios para darle la gloria a un dios pagano. Eso era lo que querían. Esa era la intención, cambiar su fe, totalmente adoctrinarlo. Y en la vida de Daniel también nosotros registramos dos momentos de riesgo de muerte reales. La primera es cuando Nabucodonosor tiene un sueño y exige a todos sus sabios que le digan cuál es ese sueño y que se lo interpreten. Y como no pueden saber realmente qué sueño tuvo, él decide que va a matar a todos los sabios, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Ahí es donde Daniel pide por un tiempo para entrar en oración y pedirle a Dios guía sobre esta situación y efectivamente Dios le revela el sueño. Y Nabucodonosor reconoce
que Daniel es guiado, dice en la palabra, por dioses santos, o sea, por un Dios especial, una divinidad diferente de la que ellos conocían. Pero estuvo en riesgo de morir. Y el segundo riesgo de muerte, que fue aún más impactante, es cuando él está en el foso de los leones, cuando utilizan su misma fe para acusarlo, porque no tenían nada de qué acusarlo porque era un hombre intachable, entonces utilizan su fe, van en contra de su fe, y la pena por eso es la muerte en el foso de los leones. Y de una manera milagrosa, Dios lo guarda en medio de esos animales, ¿verdad? Y entonces se manifiesta nuevamente el poder de Dios, y Daniel pues es un referente fantástico, un hombre de fe, que demuestra que el Dios al que él adora está por sobre todo lo que pueda existir en ese momento. Entonces, esos eran los tiempos en los que estaban Daniel, pero miren qué coincidencia. Aquí tenemos una imagen, una ilustración de lo que se cree que eran los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, o sea, un lugar espectacular. Es muy interesante cómo se puede contrastar la belleza de este lugar con la maldad que había ahí, con la persecución hacia la fe que existía. Y veamos en medio de esta belleza, de toda esta civilización elegante y suntuosa, qué era lo que había detrás, qué era Babilonia realmente. Primero, Babilonia se considera que es el lugar donde se construyó la Torre de Babel. Si ustedes recuerdan esta historia, en esta torre se pretendía llegar al cielo. Es donde está también el primer poderoso en la tierra, que dice la palabra que confronta a Dios, o sea, se enfrenta a Dios, Nimrod. Y pues a esta torre le llaman confusión. Eso es lo que significa Babel, porque ahí es donde Dios confunde la lengua de la gente a causa de sus intenciones perversas. También se considera que Babilonia es el centro de la idolatría del mundo antiguo hasta nuestros días, que los dioses que se fueron originando en esta civilización han sido los dioses que se han visto en el antiguo Egipto, en los pueblos cananeos, en el pueblo griego, en el pueblo romano, pero que iban tomando diferentes formas y diferentes nombres, pero iban surgiendo de este lugar. También vemos que es un lugar que está predestinado, fue destruido y sigue siendo predestinado para destrucción, de acuerdo a Isaías 21:9. Y de forma muy interesante, Babilonia es nombrado en el Apocalipsis, es decir, en los últimos días, y es visto como la gran ramera, dice aquí, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y dice que está ebria de la sangre de los santos. Entonces podemos ver aquí la relación entre la antigua Babilonia y esta Babilonia espiritual del futuro, que el Señor la relaciona mucho como un lugar de abominación y también de persecución. Vemos aquí un extracto de Apocalipsis 18 del 2 al 3 que dice: el ángel gritó con fuerte voz, ya ha caído la gran Babilonia, se ha convertido en refugio de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo, está habitada de toda clase de aves inmundas y aborrecibles. Todas las naciones han bebido del ardiente vino de su inmoralidad sexual. Los reyes de la tierra han tenido relaciones sexuales con ella y los comerciantes de la tierra se han enriquecido gracias a su impresionante prosperidad. Vemos nuevamente ahí el contraste de la prosperidad, pero también de la degeneración, de la depravación. Algo que nosotros estamos viendo en nuestros tiempos. Entonces podemos ver una relación de la vida que tuvo Daniel y de lo que nosotros estamos viviendo. Tiempos de degeneración, tiempos de inmoralidad, tiempos de maldad, tiempos de persecución, tiempos de inmundicia. Lo mismo que Daniel vivió en ese entonces. Esa persecución, esa influencia, ese adoctrinamiento
esa situación de que nos quieren obligar a sí o sí pensar de cierta manera, hablar de cierta manera, actuar de cierta manera. Y miren, la influencia es tan fuerte que aún en cosas pequeñas podemos caer en esa manipulación. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado y donde vamos a ver cómo Daniel actuó ante situaciones grandes y pequeñas. Entonces, ante lo que vivía Daniel, ¿cuál fue la decisión que él tomó? Nos dice en Daniel en 1:8, en la primera parte, en lo íntimo, Daniel se propuso no contaminarse con la ración de la comida y bebida del rey. Cuando Daniel y sus amigos estaban siendo instruidos para ser presentados ante Nabucodonosor, ellos comían de lo que servían en el palacio. Y de acuerdo a lo que yo buscaba en Babilonia, pues aparte de comer res, ovejas, ¿verdad? Consumían cerdo, consumían mariscos. Y de acuerdo a Levítico 11, en la ley de Moisés, estos animales como el cerdo, como los mariscos, eran animales impuros. Y quienes lo comían caían en esa impureza. Entonces, Daniel decide que él no va a caer en esa situación. Él no tenía realmente la condición para poder decidir porque él era prisionero. Él estaba bajo las órdenes de los babilonios. Sin embargo, él tuvo el valor de decir, no, me voy a contaminar, sin importar el precio. Y bien podía haber dicho, bueno, soy prisionero, estoy en otro país, no puedo hacer nada. Podría haber sido el camino fácil. Bueno, me acostumbro, me adapto. Dios sabe que no es con mala intención, pero estoy en una situación de peligro, puedo poner mi vida en peligro y puedo haberlo aceptado. Al final de cuentas, pues era comida, ¿no? No es que lo fuera a matar o algo así, pero no. Él tomó la decisión de no contaminarse y tuvo la firmeza. Y habló en ese momento con el jefe de los eunucos para que no le diera esa comida, sino que le diera legumbres y agua. Y convinieron que durante 10 días él comiera de esta comida y entonces el eunuco, el jefe de los eunucos pudiera ver cómo estaba Daniel y sus amigos y ver si le estaba cayendo bien esa comida o no, y entonces ya tomaron la decisión. Y pues obviamente el Señor respaldó lo que Daniel y sus amigos hacían. Y resulta que lo que ellos comían les hacía mucho mejor que lo que comían las otras personas. Pero Daniel tuvo el valor para hacerlo. Pero ante todo, él decidió no contaminarse. Entonces aquí viene esa pregunta para nosotros. ¿Qué es lo que a nosotros nos está contaminando? ¿Qué es lo que esta Babilonia espiritual quiere imponernos, quiere influir sobre nosotros? ¿Estamos nosotros cayendo en el juego de la manipulación? ¿En el de aceptar lo que el mundo nos dice, lo que el sistema que nos rodea nos dice, nos orilla a hacer? Pueden ser cosas a veces pequeñas para nosotros aparentemente, como participar en el chisme, o cosas normales y de moda, como enviciarnos con el teléfono celular, o simplemente enrolarnos en ese movimiento o en esa idea del éxito, de la belleza, de los logros personales. Y todo puede ser justificable. Yo puedo pensar en el éxito porque es algo bueno para mí y voy a estar bien y no tiene nada de malo. O puedo pensar que, pues bueno, sí, me mantengo mucho en el teléfono, pero es la tecnología de hoy, pues tenemos que estar en ella. O bueno, sí, participé en algún chisme, ¿verdad? Pero es que estaba con mis amigas y no podía decir que no, ¿verdad? Alejarme. Siempre podemos tener una excusa para hacerlo. Pero eso no quiere decir
de que esté bien o que Dios la acepte. Así como yo en ese sueño me excusaba con Dios. Y el Señor me dijo, purifícate. O sea, así de simple, es que no hay con Dios medias tintas. Y eso es algo que nosotros debemos de entenderlo y llevarlo claro en nuestro corazón. Porque muchas veces llegamos a como a justificarnos y decir, bueno, me voy a dar un paseíto por acá, de este lado del mundo, y bueno, pero yo sigo en los caminos de Dios. No podemos. Tenemos que realmente definirnos y decidir, como hizo Daniel, no contaminarse. Tomó la decisión. Y así debemos de ser nosotros. Decidir que no nos vamos a contaminar y no nos vamos a dejar influir. En 2 de Corintios 7:1 nos dice, amados míos, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionémonos en la santidad y en el temor de Dios. No dice limpiémonos de algunas cosas o hagamos el esfuerzo por hacer algo, luchemos ahí en lo que podamos. Es todo, toda contaminación. Y que debemos de perfeccionarnos en la santidad y en el temor a Dios, así como lo hizo Daniel. Y bueno, ¿cómo podemos purificarnos? Así como el Señor me dijo, purifícate. Veamos cómo era que Daniel se purificaba. Encontramos aquí, dice, y 3 veces se arrodillaba y oraba a Dios, dándole gracias como acostumbraba a hacerlo. En Daniel 6:10. ¿Podemos realmente decir nosotros eso? Que tenemos ese compromiso, que la oración forma de verdad parte de nuestras vidas continuamente. Y somos agradecidos con Dios en todo momento, así como lo hacía Daniel. Y este texto que nosotros estamos viendo acá, que se arrodillaba 3 veces, era cuando había una orden explícita de que no se podían arrodillar ante ningún Dios, solamente ante el rey. ¿Y qué hizo Daniel? Él abrió las ventanas de donde él oraba y se postró, se arrodilló a orar como siempre lo hacía, para que lo vieran los demás. Y fue lo que usaron los demás para acusarlo. Pero Daniel no estuvo dispuesto a ceder. Él fue valiente aun cuando él sabía que eso era pena de muerte. Otra de las cosas que hacía Daniel y que era la clave de la santidad que él tenía, lo vemos aquí en Daniel 9:3. Dice, esto lo dice Daniel. Volví entonces mi rostro a mi Dios y Señor para pedir su ayuda con oración y ruego. Me puse a ayunar y me cubrí de cilicio y de ceniza. A la par de la oración, Daniel era un hombre de ayuno y oración. Cuando él había una necesidad, que él necesitaba entender algo, que él necesitaba una respuesta a algo, él se ponía en ayuno. Él decidía ayunar. Entonces eran esas las claves de Daniel. Él estaba en una búsqueda constante del Señor, aún en medio del mundo en el que él estaba, en medio de lo que él vivía. Y vemos aquí en Daniel 10:2-3 que dice, yo Daniel estuve afligida en aquellos días durante 3 semanas. Aquí es donde conocemos este famoso ayuno de Daniel. No comí ningún manjar delicado, ni carne, ni tomé vino, ni me apliqué ningún perfume hasta que se cumplieron las 3 semanas. Nosotros podemos ver aquí cómo Daniel es un hombre tan determinado en lo que decide hacer. Él decide que va a orar 3 veces al día sin importar nada. Él decide que no se va a contaminar de la comida del rey. Él decide que va a hacer 3 semanas de ayuno. Y esa es la misma determinación que nosotros necesitamos realmente para vivir una vida de santidad. Pero a veces nos da como temor meternos a esa vida de santidad porque implica que debemos dejar muchas cosas. Pero si no estamos dispuestos a tener esta determinación, tampoco podemos esperar de que Dios se manifieste en nuestras vidas como realmente deseamos.
Necesitamos ser determinados y sobre todo en estos tiempos ya no podemos jugar al cristiano como solía ser antes, que la gente cualquiera era cristiana y no pasaba nada, al contrario, ay, es cristiano, es evangélico, ay, qué bueno. No. Hoy, cada día que pasa, ser cristiano representa un acto de revolución y de rebelión ante el sistema en el que vivimos. Entonces no puede ser tomado por personas que no están determinadas, que no tienen ese ímpetu de decidir yo me voy a santificar, no me voy a contaminar. Aunque el sistema me esté influenciando, aunque el sistema me quiera imponer, no lo voy a hacer. Va a ser la única manera en la que nosotros nos vamos a mantener firmes en medio de estos tiempos difíciles, así como Daniel se mantuvo firme en medio de esos tiempos difíciles, con esa determinación y esa fuerza de voluntad para buscar al Señor. ¿Y cuál fue el resultado de la santidad de Daniel? Porque no es solamente que Daniel hizo, no. Se vio en ese resultado de una vida fantástica en medio de todo lo que él vivió. Y lo primero que nosotros vemos es que Daniel siempre tuvo el respaldo de Dios en todo lo que hacía. Aunque tuvo oposición, aunque había persecución, aunque estaba en medio de un lugar pagano, siempre fue respaldado por Dios. Y la gente, aún la gente inconversa, reconocía que Daniel estaba protegido por alguien poderoso, que ellos no conocían. Y en el caso de Nabucodonosor, Dios tuvo misericordia y Daniel fue un instrumento para que él llegara a reconocer al único Dios verdadero. Vemos también que el resultado de esta santidad de Daniel es la protección de Dios. Cómo de una manera milagrosa Dios los salva de leones hambrientos, que en otra situación, como sucedió con sus enemigos, los destruyeron, los hicieron pedacitos los leones. Pero Dios se manifestó de una manera especial en la vida de Daniel. Otra del resultado de la vida de Daniel es la respuesta de Dios. Cuando Daniel oraba, cuando Daniel ayunaba, Dios respondía. Y me encanta y por eso coloqué este extracto acá, cuando el ángel Gabriel llega con Daniel y le dice, la orden fue dada en cuanto tú comenzaste a orar. Y yo he venido a explicar todo porque Dios te ama mucho. Estas palabras de verdad me impactan tanto, porque cuando nosotros de verdad vivimos una vida en santidad, Dios está atento a cada ruego, a cada oración que nosotros hacemos. Nosotros necesitamos mantener esa línea con Dios, esa línea de comunicación con Dios sin interrupciones. Pero si nosotros no somos determinados, no somos constantes y no nos esforzamos por buscar al Señor, cortamos esa línea de comunicación y no podemos esperar que Dios responda de la manera que nosotros quisiéramos. Y Dios quiere hacerlo, pero depende de nosotros que mantengamos libre esa línea de comunicación. Y finalmente, el resultado de la santidad de Daniel es que hay una promesa eterna de Dios. Al final, y es como se cierra el libro de Daniel, le dice, y tú irás a descansar y recibirás tu recompensa al final de los días. Hay una promesa de salvación, una promesa de redención que dura por la eternidad. Pero ese es el resultado de esa vida de santidad y esa disposición a estar en santidad. Y esta palabra es confrontativa en Hebreos 12:14 porque nos dice, procuren vivir en paz con todos y en santidad, sin la cual nadie verá a Dios. No podemos pretender llevar una vida de contaminación y que al final el Señor nos reciba. No es así como funciona. Realmente necesitamos, si somos hijos, vivir de verdad esa disposición de vida en santidad para ver a Dios. Y tengamos por seguro
que siendo hijos y no estamos viviendo una vida en santidad, Dios nos va a hacer que estemos en santidad. Lo único que, como dice la palabra, al hijo que ama corrige. Pero podríamos evitar esa corrección si tomamos esa disposición como la hizo Daniel, que él dispuso en su corazón. No contaminarse, vivir en santidad. Y podemos ver el respaldo de Dios a lo largo de toda su vida. Es tiempo de restaurar nuestra relación con Dios. Vamos avanzando en ese contexto espiritual difícil. Y no podemos vivir una vida a medias tintas. Necesitamos estar firmes en el Señor. Lo podemos hacer como lo hizo Daniel, alejándonos de todo aquello que nos pueda contaminar y disponiendo nuestro corazón para vivir en oración y en ayuno. Hagamos de la oración y del ayuno parte de nuestra vida, que sea parte de lo que nosotros somos, de lo que hacemos. Y vamos a ver cómo el Señor nos habla y cómo el Señor nos usa. Y dice aquí, este es un mensaje a la iglesia de Sardis. Yo les recomiendo que lean el mensaje a las 7 iglesias, porque en todos estos mensajes el Señor hace ese llamado a la santidad, alejarnos de aquello que no nos ayuda a estar en santidad. Y dice, haz memoria de lo que has recibido y oído y ponlo en práctica y arrepiéntete. Si hay algo que nosotros no hemos estado haciendo correctamente, si nos hemos estado dejando contaminar por las situaciones, por personas, por malas costumbres, malos hábitos, es momento de alejarnos y mantenernos vigilantes. Que no seamos tomados por sorpresa y no estemos preparados. La palabra dice que bienaventurados vamos a ser si estamos listos y preparados cuando el Señor venga. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, este es un llamado para alejarnos de aquello que no nos hace bien y para buscar al Señor en oración y en ayuno. Y claro, no lo menciona acá, pero por supuesto, la palabra de Dios, que es sobre todo la fuente eterna de sabiduría. Entonces, esto era lo que yo pues quería compartirles el día de hoy. Y pues bueno, Marina, tú nos dirás para un tiempo de comentarios. Yo voy a hablar, no tenía el micrófono y solo quería decirte gracias, Tania, por esta palabra. De verdad que es una palabra para ahora, para nosotros, para la novia de Cristo. Y más claro no puede ser, más claro no puede ser el Señor. Así como fue en tu sueño, con claridad te lo dijo, no andaba con acertijos, te lo dijo, purifícate. Y eso es lo que nos está diciendo el Señor hoy a nosotros. Pero recuerden que la purificación es de cada día, no es de que me purifico hoy y ya estoy completa, sino que es un trabajo que tenemos que hacer todos los días, ¿verdad? Entonces, vamos a dar tiempo para comentarios y Tania, solo te quisiera pedir si podemos, ¿quieres decir algo? Bueno, si podemos orar para finalizar la transmisión en YouTube y de ahí seguir con los comentarios y con lo que siga, ¿sí? Ok, Marina, gracias. Solo si me permites hacer un comentario que es bueno recalcarlo acá. Cuando nosotros hablamos de no contaminarnos, no quiere decir que nosotros vamos a salir del medio en el que estamos. Vemos a Daniel, que era un hombre que estaba en medio de Babilonia, de esta ciudad, que no tenía para nada temor de Dios, y él no salió de la ciudad, él se mantuvo, de hecho, el resto de su vida en ese ambiente, pero él no se contaminó.
Obviamente habían cosas que estaban a su alrededor que no implicaban la contaminación, como tratar con las personas y ser de bendición para ellas. Y entonces él se mantuvo ahí. ¿Cómo lo aplicamos en nuestros tiempos? Cuando yo les hablaba, por ejemplo, del teléfono, de la televisión, por supuesto, el teléfono en sí, la televisión en sí, no es malo porque no tienen sentimientos, son recursos. Es aquí nosotros cómo lo vamos a utilizar, para qué lo vamos a utilizar. Si vamos a dejar nuestro tiempo solo para estar viendo cosas pequeñas como chismes, por ejemplo, que no nos traen ningún beneficio, no nos ayudan, o simplemente vamos pasando las imágenes y de repente pasan cosas que no son correctas o imágenes que no son correctas, esas cosas nos van contaminando. Entonces aquí es cómo vamos a utilizar esos recursos. Por ejemplo, en este momento estamos utilizando la tecnología para llevar la palabra de Dios. Al contrario de que nos pueda hacer daño, nos está edificando. Entonces es importante que nosotros comprendamos que en medio de lo que nosotros estamos, debemos usar lo que tenemos a nuestro beneficio para bien. Pero si es para mal, entonces es de lo que nosotros nos debemos de alejar. Eso era lo que quería aclarar, Marina. Muchas gracias. Y Tania, no sé si puedes terminar con una oración, por favor. Claro, Marina, con todo gusto. Padre, gracias por este momento que nos has permitido tener para comprender lo que tú esperas de nosotros, poder saber que anhelamos vivir de acuerdo a lo que tú deseas, Señor. Ayúdanos porque sabemos que no siempre es fácil, pero yo sé, Señor, que en ti podemos lograrlo. Ayúdanos a tener esa fuerza de voluntad, esa disciplina para buscarte en el ayuno, en la oración, en el estudio de tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, ser ese ejemplo como un día Daniel lo fue, Señor, para todas aquellas personas que no te conocen. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada persona, Señor, que está conectada en este momento y a las que se conectarán posteriormente, para que esta palabra llegue a sus corazones, Señor mío, y puedan ponerlo en práctica, porque es lo que tú anhelas, que pongamos en práctica esta palabra, Señor. Te damos gracias por este momento, Padre mío, y que quede esta semilla en nuestros corazones y que pueda dar fruto, mucho fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Tania. Vamos a dar por terminada nuestra transmisión por YouTube, pero seguimos en la llamada para ver quién tiene comentarios. Si pueden levantar sus manos. Ahorita voy a dejar de que puedan usar sus micrófonos. Denme un segundito que miren que yo necesito capacitación en este programa.